La ciudad de Medellín ha enfrentado problemas de contaminación ambiental durante décadas. Entre las principales causas de la contaminación en el área metropolitana se encuentra la emisión de gases tóxicos por vehículos y fábricas, la quema de basura y la falta de policías ambientales efectivas. La emisión de gases tóxicos por vehículos y fábricas es una de las principales fuentes de contaminación del aire. La ciudad cuenta con un gran parque automotor y una zona industrial importante, lo que genera una gran cantidad de emisiones contaminantes. Además, la quema de basura es una práctica común en algunos barrios de la ciudad, lo que empeora aún más la calidad del aire. En Medellín y el área metropolitana, el 80% de la contaminación del aire proviene de la movilidad y el 20% restante de la industria y otras fuentes fijas. A su vez, hay 1.400.000 automotores y de ellos 40.000 son camiones, volquetas y buses que, siendo minoría, aportan el 60% de toda la contaminación vehicular. ¿Cómo percibes la calidad del aire en este momento en Medellín? Bueno, actualmente percibo que es mala. Si bien no tengo datos específicos acerca de la cantidad de material particulado o de la composición del aire en este momento, sé que actualmente a nivel nacional, local y global tenemos problemas en cuanto a la emisión de gases de efecto invernadero y control de emisiones fugitivas de metano y otros combustibles. Y precisamente por eso creo que es que se están llevando a cabo todas estas políticas de transición energética y descarbonización. Pero, aún peor, es que en la última categoría mencionada, 3.500 vehículos de modelos antiguos ocasionan la mitad de las partículas perjudiciales para la salud que se le atribuyen al parque automotor. No obstante, representa apenas el 0,26% de los carros rodantes. Bueno, la contaminación del aire en el Valle de Aburrá es un tema que cada vez está teniendo mayor auge en nuestra ciudad porque tenemos unas dinámicas no solo ambientales, yo creo que también son sociales y económicas que nos hacen más vulnerables a tener unos periodos críticos de contaminación del aire. Actualmente yo he visto que las autoridades ambientales se han preocupado por implementar estaciones de monitoreo de diferentes contaminantes. También ya se ha avanzado en estudios que relacionan no solo el comportamiento de estos contaminantes, sino también la relación con la salud de las personas, pero yo creo que también es importante seguir ahondando sobre esas medidas político-administrativas que se están implementando en nuestro territorio y que por ende son como el plus que nos puede dar solución a toda esta problemática. El Contralor de Medellín, Pablo Andrés Garcés, informó que activó una vigilancia especial para hacerle seguimiento a las acciones que tomen las autoridades metropolitanas frente a la contingencia ambiental. Esto en el primer episodio de contaminación del año 2023 en la subregión. El SIATA, Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá, precisó que el Valle de Aburrá típicamente experimenta aumentos en las concentraciones de PM2.5 entre febrero y marzo, en parte por la transición a la temporada de lluvias y la posible afectación por fuentes externas y las dinámicas de emisión de contaminantes a nivel local. Pero además señalan que la afectación en la calidad del aire coincide con un incremento por encima del promedio histórico en la cantidad de puntos calientes, asociado posiblemente a incendios en la región norte de Colombia y Venezuela durante la última semana. Estar rodeados por tantas montañas y que nos volvemos esa tacita de café donde se concentran todas esas partículas contaminantes y que en esos periodos secos la interacción entre la radiación solar y la atmósfera hace que hayan unos periodos de estabilidad atmosférica, lo cual es pues muy positivo porque entonces estos contaminantes se van yendo para otras partes, pero esos periodos donde hay una transición entre lo seco y lo húmedo ya empezamos a tener problemas, tenemos una capa de nubes más baja que hace que se concentren aún más las partículas, entonces ya podemos dimensionar que además de tener montañas alrededor, de tener una ciudad donde el parque automotor está incrementando, donde la densidad poblacional se está aumentando también un montón, tenemos unas capas de nubes que nos hacen que tengamos más concentración de partículas.
Existen varias iniciativas y proyectos en marcha para disminuir la contaminación ambiental en Medellín. Entre ellos nos encontramos con que la Alcaldía de Medellín ha implementado un plan de movilidad sostenible que busca reducir la cantidad de vehículos en las calles y promover el uso de medios de transporte sostenibles, como bicicletas y transporte público eléctrico. Igualmente, la ciudad ha implementado un programa de reciclaje que busca fomentar la separación de residuos y la disposición adecuada de los mismos. Se han instalado contenedores especiales en distintos puntos de la ciudad para facilitar la recolección y el procesamiento de los residuos y la mejora del transporte público, pues se está realizando inversiones importantes para mejorar el transporte público en Medellín, incluyendo la implementación de buses eléctricos y la ampliación de la red metro y tranvía. Yo creo que está mal. Creo que está mal. Estamos en un año de periodo del Niño. Va a haber mucho calor, posiblemente eso nos pueda ayudar un poco, esa interacción entre esa radiación solar y la atmósfera, pero igual, pues, como te digo, tenemos tantas condiciones adversas que si todas se unen es un periodo muy crítico, pero así tengamos una, de pronto que no vaya a permanecer tanto durante el año, pero siguen las otras 5 factores que van a influir en la mala contaminación, vamos a tener ese problema. ¿Cuáles son los 5 factores? Yo digo que 5 factores, tal vez hayan más, pero yo creo que el parque automotor, esa densidad poblacional, el clima, lo meteorológico, y hay un asunto también como de las medidas político-administrativas que no están muy focalizadas a tener una mejoría inmediata y a largo y mediano plazo. Si está sano, probablemente pueda tolerar la exposición a la contaminación del aire durante cortos periodos de tiempo, aunque puede causar picor en los ojos e irritación de la garganta. Pero las partículas de humo pueden agravar las condiciones respiratorias crónicas, como el asma o el EPOC, e incluso desencadenar un ataque al corazón o un derrame cerebral. Los más vulnerables están en los extremos de edad, los niños menores de 5 años y los ancianos. También las mujeres embarazadas y los que tienen problemas cardíacos preexistentes. Bueno, la calidad del aire en estos momentos en Medellín, desde siempre se sabe que pues, existe mucha contaminación y siempre nos ha afectado. Actualmente nos afecta más con las olas de calor que estamos viviendo y tanto en la contaminación en general. En términos generales, la percepción de la calidad del aire, digamos que depende mucho del escenario donde uno se encuentre. Si uno, por ejemplo, se ubica en un bus de transporte urbano o en un taxi, donde normalmente uno va con las ventanillas abiertas y va, digamos, en alguno de los tacos o los trancones habituales que se encuentra, en esos momentos uno puede percibir que hay niveles de contaminación, porque digamos que todo el humo o digamos todo ese ambiente contaminante que uno lo rodea, evidentemente lo va a percibir desde el sitio que va sentado. Ya si estamos hablando de otras zonas digamos, como por ejemplo Santa Elena, alguno de los corregimientos de Medellín, donde no hay tanta influencia del tráfico y digamos hay unas características poblacionales distintas, uno podría hablar de que hay una buena calidad del aire. Pero en términos generales, si revisamos los temas de movilidad en Medellín, son temas muy álgidos y son, digamos, de los más complejos que tenemos actualmente. La contaminación se puede producir por múltiples fuentes que se clasifican en 2 tipos. Las fuentes artificiales, que son las producidas por el hombre, como la quema de árboles, fábricas, transporte, plaguicidas, rellenos sanitarios e incendios forestales. Y las fuentes naturales, corrientes de arena, volcanes, sal marina y polen. Sin embargo, entre octubre y abril hay un fenómeno especial, pues la contaminación ambiental se concentra aún más en el Valle de Aburrá. Se podría decir que en términos generales, enero, febrero, marzo, abril, tenemos un nivel de emisiones que se podría decir que mantiene constante. Lo que pasa es que en estos meses de manera particular se mezclan una serie de condiciones meteorológicas y topográficas y además el aporte, digamos, de otras fuentes externas como contaminantes, como habitualmente se habla de los incendios forestales, que hace que en esos meses, sobre todo la dispersión de los contaminantes, sea muchísimo más compleja, ¿cierto? Entonces quiere decir que en esos meses en especial se juntan un montón de elementos
que perjudican la dispersión o, para decirlo de una manera más sencilla, la salida de los contaminantes del valle donde vivimos. Cada año mueren en el mundo unas 10 millones de personas por efectos agudos y acumulativos de la contaminación atmosférica, y hasta 8 millones de esas muertes están relacionadas con las partículas producidas por la quema de combustibles fósiles. Es decir, 1 de cada 5 muertes es causada por la contaminación ambiental. En términos generales, las autoridades, o digamos la autoridad más importante en el Valle de la Aburrá, que se llama Áreas Metropolitanas, tiene 2 planes. Hay uno que llaman PIGECA, que tiene unas metas al año 2030, donde pretende reducir los niveles de contaminación. Y hay otro que se llama POECA, que es reactivo. Ese es, digamos, el que se activa en esos meses de marzo, abril y octubre, cuando ocurren los fenómenos de contaminación. Es un plan de choque, de hecho significa plan para atención de episodios críticos, que empieza con un tema de medidas de control basadas principalmente en el tema del pico y placa. Entonces, a medida que va aumentando el deterioro de la calidad del aire, empiezan las restricciones, especialmente sobre los vehículos particulares. El punto es que evidentemente los vehículos particulares es el tipo de transporte que más ha crecido en el último tiempo de manera exponencial. Se habla de que en los últimos 10 años ha crecido en un 300% y son los principales causantes de los problemas de movilidad. Hay otros temas que me parece que hay que mirar aparte. El tema de transporte de camiones, volquetas y tractomulas están orientados más a lo que tiene que ver con la parte de la economía y los servicios, que digamos si se detienen o si se les causa algún tipo de estrategia o de control, de alguna manera digamos que el impacto social o económico sería digamos superior. Por eso digamos que en este caso, si establecemos como la pirámide del transporte, cuando se le ponen mayores medidas a los de los vehículos particulares, de alguna manera se está afectando, entre comillas, al que más privilegios tiene. Entonces no sería digamos una medida tan perjudicial como a veces se ve. En este momento, a raíz de que hay mucho carro andando por la ciudad, mucha moto, siento que eso ha afectado mucho al aire de la ciudad, y más por eso al pico y placa, que hay gente que no lo cumple y es súper indisciplinada con eso. Es una medida que colabora mucho con el aire de Medellín. Hay algo muy importante a la hora de analizar el tema del transporte. Evidentemente, cuando estamos hablando de un bus que tiene un motor grande, diésel de 5.000 centímetros cúbicos, va a tener mayores niveles de emisión que un vehículo particular. Pero resulta que ese bus tiene la capacidad de transportar hasta 50 o 60 personas, cuando lo habitual es ver vehículos particulares con un solo ocupante. Entonces, claro, cuando uno hace como una especie de emisiones per cápita y empieza a dividir las emisiones totales del bus en la totalidad de pasajeros, no va a ser tan grande como habitualmente la ve uno cuando una persona se transporta en un solo vehículo, ¿cierto? La medida de pico y placa es una medida que se viene, digamos, presionando mucho. Ejemplo, Bogotá ya tiene un tema donde las restricciones son hasta de 5 dígitos en un solo día, en cualquier momento del año, y digamos que no ha servido para nada. O sea, Bogotá sigue con los mismos problemas de calidad del aire y con los problemas de movilidad. ¿Por qué? Porque digamos las familias empezaron a un tema de conseguir 2 vehículos, empezaron como a buscarle el tema de las excepciones, que convertirlo a gas, y al final de cuentas parece ser que no es una medida que tenga tanta eficiencia a nivel mundial. Por eso es muy importante, digamos, pensar en estrategias. Yo siempre he dicho, la pandemia es una muy buena oportunidad porque nos demostró que hubo una gran cantidad de empleos que se podían generar desde el hogar. El problema fue que cuando se levantó la pandemia, otra vez regresamos, digamos, a los puestos de trabajo. Si vos evitas un transporte, si evitas que una persona se desplace hasta el trabajo, si evitas ese tipo de emisiones, eso sí puede ser una medida, digamos, aceptable. Entonces yo pienso que desde lo público hay que arrancar con ejemplos, digamos, empezando a implementar altos porcentajes de temas de trabajo en casa o de teletrabajo, para así de verdadera manera aportar al tema de las emisiones. Bueno, yo por lo menos pues, tengo entendido que esa problemática cuando hay invierno y esas situaciones, dada pues la geografía del Valle de Aburrá, se asemeja pues mucho a lo que es una taza. Entonces pues por cuestiones geográficas el aire en Medellín debería ser malo, y sobre todo en invierno esto se intensifica más. Pues en general percibo que es como mal.
Entre 2020 y 2021 en Medellín disminuyó la satisfacción con la calidad del aire, pasando del 45% al 34%. Adicionalmente, la mayoría de aspectos ambientales disminuyeron la satisfacción ciudadana, retornando a niveles prepandemia. Si bien nosotros en Colombia, Medellín es el ejemplo en transporte público por contar con el sistema metro, ya de alguna manera se nos quedó pequeño. Entonces hay que pensar en fortalecerlo, es decir, en algún momento, por ejemplo, se pensó en carril exclusivo para los buses de transporte urbano, algo que a la hora de implementarlo no fue muy exitoso. Eso era una buena idea, porque digamos que el mejor ejemplo de eso es el Metro Plus. El Metro Plus en las partes que tiene carril exclusivo es el bus derecho y el taco al lado de los vehículos particulares. Eso hace que el del vehículo particular esté observando eso y diga, bueno, pues madre, yo mañana lo voy a intentar por el otro lado. Y con respecto al tema de caminar y el tema de bicicleta, lo que llama movilidad activa, lo primero es también infraestructura. Digamos que es imposible que le digamos a un ciudadano, mañana vengas en bicicleta. No hay infraestructura, o sea, si a mí me toca salir a guerrear con los vehículos, con los camiones, si yo no tengo un carril que me traiga desde mi hogar de manera segura hasta mi sitio de trabajo, digamos que yo voy a tener muchísimos inconvenientes. Y lo mismo pasa con la parte de la caminabilidad, que ahí importa mucho la parte de seguridad. Y hay muy buen ejemplo, el puente de Barranquilla aquí cercano a la Universidad de Antioquia. ¿Cuántas personas están dispuestas a caminar el puente de Barranquilla en horas de la noche o a cualquier hora por temas de seguridad? Y así podría poner muchísimos ejemplos. Entonces, ¿qué termina haciendo una persona de esas? Subiéndose a un vehículo, subiéndose a un carro, una moto o a un transporte urbano. Entonces, digamos que ahí está la clave de esos dos modalidades de transporte. Lo primero es infraestructura y lo los segundo fines es de seguridad. semana más que todo es donde más carro sale porque no hay medidas de pico y placa y no tienen el respeto más que todo en la semana porque también salen y tapan las placas y tapan todo lo que pueden identificar a la moto o al carro para hacer su comparendo. Los ciudadanos del Valle de Aburrá no están contentos con el aire que respiran y los expertos están de acuerdo en que las medidas que se están tomando no son suficientes para amortiguar las oleadas de contaminación en la ciudad. Yo creo que las medidas tienen que ir más allá. O sea, sí está bien que no tengamos el carro y que seamos conscientes todos de la problemática ambiental que conlleva todo esto, pero no es posible también uno ver luego unas volquetas que tiran un montón de humo, buses totalmente obsoletos, fábricas en todo el centro de la ciudad, por Belén, por más o menos por Itagüí, uno ve que emanan todos esos gases, entonces ahí uno se pregunta, ¿realmente quién está pagando más el precio de este fenómeno ambiental? ¿Y quién debería aportar también? Que se note también que hay un interés y que hay un sacrificio por parte de otros actores en la sociedad. Acá en la Universidad de Antioquia, desde el Grupo G Lima de la Facultad de Ingeniería, tenemos un proyecto muy importante de caracterización del material particulado. ¿Qué es caracterizar el material particulado? O sea, nosotros habitualmente escuchamos este fenómeno de las contingencias, que la calidad del aire se puso en naranja, que se puso de color rojo. Esos son unos índices de calidad del aire que están asociados a un contaminante que se llama material particulado, que son partículas que están en el aire, que son totalmente respirables y que, digamos, de alguna manera están subiendo tanto sus niveles que empiezan a presentar algún riesgo y alguna amenaza. Pero la normativa colombiana, digamos que la manera en la que los trata es simplemente la concentración. ¿Cuánta masa, cuántos microgramos o miligramos de ese contaminante hay en un metro cúbico de aire? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que yo me estoy respirando? Que ahí viene la parte de caracterización. Ahí hay carbón, ahí hay mercurio, ahí hay metales pesados. ¿De qué se compone ese material particulado que yo me estoy respirando? Entonces el proyecto busca eso. Se han planteado, digamos, influencia de incendios forestales. Buscamos identificar en esos filtros o en ese material particulado si evidentemente sí hay una alta influencia de esos incendios forestales. Y así, digamos que lo importante de esa caracterización es que puedes identificar las fuentes. Es decir, que por ejemplo si encontrar altos niveles de sulfuro es porque seguramente se están utilizando combustibles fósiles como puede ser el carbón, que se utiliza bastante en el Valle del Aburrá, con altos contenidos de azufre. Entonces eso permitiría hacer una mejor gestión. Si yo sé que el que más aporta es el que usa carbón o los incendios forestales, o si sé que el que más aporta es el de cierta industria, yo podría, digamos, de alguna manera implementar estrategias más orientadas sobre las fuentes más aportantes.
Se necesitan más estudios y soluciones eficaces por parte de las autoridades. Medellín es una ciudad que constantemente está en alerta naranja por contaminación ambiental. Los habitantes consideran que es hora de tomar medidas para que vuelva a ser la Medellín verde, con aire limpio y seguro que ha sido en los años anteriores.